Buen día, buen domingo. Este domingo no me voy a centrar en esta lección en el Evangelio de la multiplicación de los panes que conocemos mucho, pero sí vamos a ponernos en el centro con la segunda lectura de Pablo. Pero antes que eso, vamos a pedirle al Espíritu Santo, ¿no?, que se haga presente en medio de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. La lectura, esta segunda lectura, es de la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Son poquitos versículos, 4 en total, pero tiene una riqueza y algo lindo que me gustaría que recemos juntos. Y dice así: hermanos, ¿quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué linda lectura y qué fuerte, y quizá qué actual. ¿Qué dice? Lo escuchamos. ¿Qué nos dice y qué me dice? Es primero la pregunta: ¿quién podrá entonces separarme del amor de Dios? ¿Quién podrá separarme del amor de Dios? Iba a agarrar el mate también. Y ahí Pablo pone algunas como inquietudes o cosas, y él lo está escribiendo a los romanos en este contexto que va camino a la cárcel. Él está prisionero, pero va hacia Roma. Entonces él, desde su experiencia vital, va diciendo: entonces, las tribulaciones, tenemos todos tribulaciones. Las angustias, tenemos angustias. La persecución, él la vivía, los primeros cristianos la vivían. Muchos cristianos en el mundo hoy la están viviendo. Y nosotros, cuando queremos vivir el Evangelio, a veces la sufrimos. El hambre, a veces podemos sufrir de mucha gente que hoy en la actualidad está pasando hambre. La desnudez, que me falte lo que necesito. Los peligros, la espada. Fíjense qué cosa interesante, ¿no? Dice: ¿qué podrá entonces separarte del amor de Cristo? Es impresionante todo esto. Pero después él dice, después de esto dice: pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. Es decir, esta unión, este no poder separarnos del amor de Dios, nos da una gran victoria. Obtenemos la victoria en Cristo Jesús.
Y él dice, porque tengo la certeza, fíjense, de que ni la muerte ni la vida, ninguna de las dos cosas, ni cuando voy a morir, ni cuando esté vivo, ni los ángeles, ni los principados, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes espirituales. Él no dice qué poderes, pero en el fondo está hablando ni el poder del demonio, ni lo alto, lo que esté ahí, ni lo que esté más abajo, ni ninguna otra criatura, nada, ninguna criatura, ninguna persona, ninguna cosa podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué me quedaba pensando o cuál sería la invitación que hacemos para hoy? Que nos preguntemos si hay alguna de estas cosas que capaz no son tribulaciones, persecución, hambre, desnudez, angustia, pero seguramente podemos como agregar alguna listita, algún nombre, alguna circunstancia, alguna cosa que estamos viendo hoy que nos genere que capaz me separe del amor de Dios. ¿Cuántas veces mucha gente en estos contextos difíciles dice, ¿dónde está Dios? Y quizá está más cerca de lo que vos pensás. Quizá si no estuviera Él no podríamos sostener la propia vida. Pidamos entonces una gracia de intimidad con el Señor. Esta gracia que nos ayude a ir superando. Entonces es importante desde ese qué te dice a vos, qué me dice a mí, esa pregunta profunda, esa afirmación que nada ni nadie puede separarnos del amor de Jesús. Fijarnos si no hay cosas de la vida, circunstancias, búsquedas, deseos, incluso personas que por nosotros estar enganchados con ellas o con estas cosas, de a poco, sutilmente nos fueron separando del amor de Dios, haciendo creer que el amor de esas personas o esos bienes nos iban a dar más y nos iban a llenar más que el amor de Dios. Es un lindo día este domingo, quizá con esta lectura, para hacer un buen examen de conciencia. E incluso quizá anótatelo y quizá descubras algunas cosas que nos van separando de Dios y que sutilmente se fueron metiendo y en otras nosotros dejamos que entre. Porque bajamos los brazos, porque fuimos débiles, porque negociamos algunas cosas, porque para no quedar mal y para que no nos persigan, dijimos, bueno, esto no es para tanto, porque claudicamos de algunos principios o del estilo de vida que nos propone el Evangelio. Por eso, la invitación profunda es, ¿qué le vas a decir al Señor? ¿De qué querés que te sane? ¿De qué querés que te libere? ¿De qué cosas descubriste que necesitas mejorar, cambiar? Pedí esa gracia al Señor, pedí el Espíritu Santo para que te haga descubrir. Y por qué no, quizá descubrir algunas cosas que el Señor quiere ir sanando en este día, perdonando, renovando. Que el Señor te acompañe en este día y le vamos a pedir que nos regale su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos una linda jornada de domingo.